War between the Sontarans and the Rutans. It's been raging far out in the stars for 50,000 years. 50,000 years of bloodshed. And for what? For victory! Sontar! 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 Give me a break. La historia de los Sontaran comienza en su mundo natal con los Cavets, sus creadores. En algún momento de su historia, una especie conocida como la Hueste Rutan atacaron Sontar, y comenzó una guerra entre los Rutans y los Cavets. Los Cavets estaban perdiendo la guerra, así que crearon un ejército de clones para luchar en esta. Al final, los clones se convirtieron en su as, y les dieron la ventaja que tanto necesitaban. Pero vistos como inferiores y superados en número, sus creadores tuvieron que escapar de su mundo natal. La existencia del Cavet fue eventualmente borrada de la historia oficial de los Sontaran, según los propios Sontaran. Antes de encontrarse con los Rutan, se dividieron en clanes que peleaban entre sí. Los sobrevivientes de estas guerras civiles unieron sus fuerzas contra los alienígenas y establecieron su imperio. Los Sontaran clonados se involucraron en la guerra con la Hueste Rutan, incluso después de la desaparición de sus creadores. Llevaban una guerra con ellos durante miles de años. Nunca se intentaron comunicar o buscar la paz, y ni siquiera lo querían. Comúnmente se han enfrentado a otras especies por sus intereses. Debido a la alta gravedad de la luna de Sontar en la que se crearon, los Sontaran tenían una gran fuerza y resistencia en entornos de menor gravedad. Sin embargo, los músculos de los Sontaran se diseñaron para soportar cargas en lugar de apalancarse, lo que podría llevar a falta de manejo. El sistema cardiovascular de Sontaran era un 210% más eficiente que el de un humano normal. Eran vulnerables al ácido córnico. Si un Sontaran estaba gravemente herido, entraría en un coma anabólico. Por lo general morirían, pero habían casos en que se podrían despertar. La manipulación de la fuente de energía también podría provocar un efecto de inversión que podría destruir a un Sontaran desde adentro hacia afuera. Los Sontaran poseían planetas de reproducción y eran donde criaron a sus ejércitos de clones. Estos mundos eran transformados para las condiciones deseadas y se llenaban con un gas incubador. Los Sontaran estaban dirigidos por el Imperio Sontaran, que funcionaba como su respectivo gobierno. En el pasado lejano, el Imperio era conocido como el Sontaran Warborg y tenía numerosos cuerpos de alto rango, como el Alto Mando Sontaran y el Gran Consejo Estratégico. Un destacamiento de seguridad de élite de las Fuerzas Armadas Sontaran fue el CODA. El Servicio Espacial Sontaran sirvió como unidades de comando altamente capacitadas que se desplegaron en compromisos que requerían equipos de infiltración para asegurar un objetivo. La medalla Sontaran de la Pacificación se otorgó a aquellos soldados que habían logrado más de 10.000 muertes en combate. Las leyes Sontaran se regían por el código militar, y esta era la ley del imperio, confirmada por su gente. Las leyes dentro de los territorios del imperio generalmente se respetaban, a menos que estuvieran en conflicto con el código militar. Esto establecía que todo lo que no estuviera dentro del código militar estaba automáticamente prohibido. La pena de muerte era obligatoria para todos los delitos. Las posiciones dentro de la jerarquía militar estaban coordinadas por el color. Los Sontaran que llevaban una armadura verde eran la división médica y ambiental del ejército. Uno de sus deberes incluían la supervisión de las cunas de clonación y los criaderos. Los Sontaran preferían una muerte limpia en batalla a ser reparados. Para los miembros de la tripulación de un barco era normal llevar una armadura azul. Dentro del Imperio Sontaran era la política cargar sus leyes a donde fueran, excepto cuando estas leyes están en conflicto con los principios rectores del código militar. De acuerdo por este código, todo lo que no estaba expresamente permitido fue considerado prohibido. Una de las más altas autoridades dentro del Imperio Sontaran fue el Sontaran Imperator, uno de sus líderes más importantes, que se llamaba generalmente el General Sontar. Debajo de él estaba el Alto Mando Sontaran y el Gran Consejo Estratégico. Fue el decreto del Sontaran Imperator que el Sol de Sontar rotara alrededor de su planeta, según él, por un patrón más lógico. El ejército Sontaran se dividió en varias unidades diferentes, regimientos y flotas. Esto incluía la quinta flota espacial del ejército Sontaran,
Las filas de los Sontaran individuales generalmente no se mostraban prominentes en el uniforme. Los Sontaran eran razonablemente avanzados. Aunque toda su tecnología fue diseñada para ser usada en la guerra contra la hueste Rutan, a menudo usaban naves espaciales esféricas y podían hacer uso de robots avanzados para diversos propósitos. Aunque poseían una capacidad limitada del viaje en el tiempo en comparación con otras razas, estaban buscando mejorar, por lo que el alto mando Sontaran dio como orden de alta prioridad capturar cualquier TARDIS en el campo de batalla. Sin embargo, su tecnología actual de viaje en el tiempo solo les permitía viajar al futuro, y no a su punto de origen. Los Sontaran podían usar y fabricar una gran variedad de armas de mano, aunque usualmente usaban la carabina de Reón, un arma delgada y metálica que fue diseñada para adaptarse de manera óptima a la mano Sontaran. Las armas fueron utilizadas para la proyección de energía y el hipnotismo. También utilizaron armas láser, y casi toda su tecnología iba dirigida hacia la guerra. Los Sontaran usaban naves esféricas que estaban cubiertas con placas cuadradas. En general, solo eran lo suficientemente grandes para un Sontaran. Algunas de sus naves incluso tenían capacidad de camuflaje. Las naves nodrizas tenían una forma similar a las naves de exploración, pero tenían 4 apéndices en forma de garra que salían de la parte superior e inferior. Las naves de exploración se adjuntaron a la nave nodriza y se podrían liberar cuando fuera necesario. Las ruedas de guerra eran naves de combate con la forma de una corbata de lazo, con 2 ruedas giratorias a cada lado, con un núcleo central esférico. Las naves Sontaran eran capaces de aterrizajes planetarios. También, las naves de asalto Sontaran se usaron para invasiones planetarias. Normalmente en combate, las flotas Sontaran tenían una formación de flecha típica, con naves que componían la cabeza y el eje. Los Sontaran llevaban una distintiva armadura de batalla que se parecía a un traje espacial grueso y voluminoso. Sus cascos tenían forma de cúpula y casi sin rasgos, excepto por 2 orificios para los ojos y una cresta pequeña y plana que iba desde la frente hasta la parte posterior del cuello. Por lo general llevaban alrededor un arma y un dispositivo de traducción. Su alimentación era mediante la ventilación Provic. Este era un tubo en la parte posterior de la armadura, y tuvo un efecto en su sociedad y su forma de luchar. Al menos parcialmente artificial, la ventilación Provic tomó la forma de un pequeño tubo metálico que entraba en la parte posterior del cuello del Sontaran. Esta ventilación fue utilizada normalmente para alimentarse directamente de energía pura y para recargar en lugar de comer. Se alimentaron de plasma crudo para poder nutrirse. El respiradero también fue una gran debilidad. Un golpe en el conducto Provic podría dejarlos inconscientes o incluso matarlos. Un golpe menor podría causarles un gran dolor. Sin embargo, los Sontaran no consideraban esto una debilidad, ya que esto significaba que siempre debían estar enfrente a sus enemigos en batalla. No podían ser cobardes o retirarse. Sontar generó un nivel de gravedad 6 veces más alto que la Tierra. Sin embargo, su gravedad no se utilizó para reforzar su capacidad muscular. Los Sontaran en realidad tenían unos físicos y músculos tan poderosos debido a la luna de Sontar, donde fueron originalmente creados. Los Sontaran eran una especie marcial obsesionada con la guerra. Odiaban la idea de una gran guerra sin ellos. La civilización Sontaran se basó en esta y el esfuerzo continuo del imperio. Los Sontaran eran entrenados desde el momento de su creación en la Academia Militar Mayor Sontaran. El cuerpo de poder en el imperio era el Gran Consejo Estratégico. El mayor honor para un Sontaran era servir en la flota imperial, y ser rechazado como soldado era el destino más deshonroso para un Sontaran. Cuidar a los enfermos y heridos fue un concepto igual de humillante. Luchar por otras especies alienígenas fue un destino igual de deshonroso. Los Sontaran no tenían miedo a la muerte y preferían ser juzgados por la corte marcial que mostrar dolor. Consideraban honorable enfrentar la batalla con la piel abierta sin casco. Aunque se aliarían con otras especies alienígenas, no sintieron la necesidad de mantener estas alianzas. Los Sontaran solo se aliarían con otras especies, tomarían prisioneros o permitiría a los enemigos vivir si esto servía al mayor bien del imperio. Los Sontaran, que poseían 5 dedos en cada mano, generalmente eran colocados como agentes de inteligencia. Sin embargo, estos agentes tenían la tendencia a ser muy paranoicos. Los Sontaran marcharon a una melodía titulada el himno Sontaran. A pesar de ser una raza clon, los Sontaran aún conservaban el concepto del compromiso, que era más o menos análogo a terminar con las hostilidades al matar a su enemigo. Dentro de su sociedad había una estructura rígida de clanes, con clanes que tenían diferentes marcadores genéticos. Los clanes Sontaran competían por el poder. Su especie era conocida por la lucha rápida. También hay que acotar que debido a la cantidad de dedos en cada mano, los Sontaran utilizaban un sistema numeral en base 6. Los Sontaran generalmente tenían una actividad chauvinista hacia las mujeres, considerándolas no aptas para la guerra. A veces insultaban a sus enemigos comparándolas con esta. También consideraban a sus sistemas reproductivos como inferiores. Algunos Sontaran llevaban epónimos relacionados con victorias pasadas y eventos que habían ocurrido en sus vidas.
Los Sontaran a menudo se presentaban con su nombre completo, rango y o título. Si se oponían a la decisión de su oficial al mando, podrían enfrentarse a muerte para decir cuál sería el líder. En la cultura Sontaran, informarle a una persona que esperaba algún día matarlo en el campo de batalla era un cumplido. También hay que acotar que era raro que un Sontaran viviera mucho. Se consideraba que una vida de 12 años era larga entre su especie. Normalmente el cuerpo de los muertos eran incinerados en sus naves.